En esta primera lección veremos los fundamentos para el modelo matemático de sistemas físicos. Se mostrarán algunos conceptos y un ejemplo de cómo obtener un modelo matemático de un sistema real. Un modelo es una representación de una porción del espacio de la realidad que se abstrae con un propósito. El propósito principal es obtener la relación entre algunos aspectos o características del sistema y ver cómo se comporta el sistema frente a algún cambio en esos parámetros. Los sistemas pueden ser físicos, cualitativos o cuantitativos, si incluyen algunas magnitudes que puedan ser susceptibles de medición o si solamente incluyen algunos aspectos que pueden ser evaluados cualitativamente. Los principales usos de los modelos son el diseño para determinar el tamaño de un reactor o una característica que puede ser importante para un proceso, o para entrenamiento, en donde el modelo se evalúa y se hacen preguntas como qué pasaría si alguna magnitud se cambia sobre, por ejemplo, una temperatura o un flujo. El modelo facilita el trabajo porque en el sistema real sería mucho más complejo llegar a realizar ese tipo de ensayos. Los modelos matemáticos son conjuntos de ecuaciones que permiten establecer una relación entre las variables del proceso y las variables de interés. Esa relación se obtiene a través de una ecuación matemática que relaciona las entradas y las salidas, que son básicamente las características o variables del sistema. Una temperatura, un flujo, un volumen pueden ser condiciones de entrada o de salida de un sistema, son magnitudes físicas que se pueden medir. Es necesario tener en cuenta que un modelo matemático siempre será una aproximación de la realidad. Si el modelo es muy ajustado a lo que sucede en el mundo real, pues tendremos una alta exactitud. Sin embargo, nunca un modelo matemático podrá predecir todo lo que el sistema real puede exhibir. Los modelos pueden ser de dos tipos: modelos estáticos o modelos dinámicos, dependiendo del tipo de ecuación matemática mediante la cual se describa. Los modelos estáticos representan situaciones en las cuales no hay cambio en algunas magnitudes del sistema. Por ejemplo, cuando el flujo se estabiliza, cuando no hay variaciones en el tiempo de alguna propiedad. Estos sistemas se pueden modelar mediante unas ecuaciones algebraicas en donde no hay una relación directa con el tiempo, no aparecen términos diferenciales. El propósito de los modelos estáticos está orientado hacia el diseño de una parte del sistema, el tamaño de un reactor, la cantidad de masa que puede albergar. Mientras que un modelo dinámico representa la evolución en el tiempo, cómo cambia en el tiempo alguna propiedad o todas las propiedades del sistema. Estos modelos dinámicos están descritos mediante ecuaciones diferenciales. En la ecuación se observan el diferencial y el tiempo explícitamente aparece en ellas. Las utilizaciones o el uso que se le da normalmente es para el control o para el entrenamiento, para tomar decisiones en el mundo real sobre predicciones que se han hecho sobre el modelo obtenido. Cuando se modela, es necesario tener en cuenta que el modelo, aunque sea una aproximación, puede tener una exactitud adecuada para el propósito por el cual se haya desarrollado. Si el modelo debe ser simple, pues habrá algunas condiciones que se deben cumplir, pero siempre hay que tener en cuenta que para que el modelo sea muy exacto, la complejidad mismo tal vez lo haga muy difícil de manejar, y por eso es preferible tener un modelo simple, aunque la exactitud se vea sacrificada un poco. Para obtener un modelo más simple se requieren algunas cosas como ignorar propiedades físicas o sus cambios. Por ejemplo, es posible suponer que en algunas condiciones específicas una densidad o una temperatura permanece constante si no cambia con el tiempo, ya que si se tuvieran en cuenta los cambios de esas propiedades en todo momento, el modelo matemático podría ser demasiado complejo. También es necesario obviar algunos conceptos o algunas no linealidades del sistema, en donde, a pesar de que se trate de un sistema que reúna características al respecto de un proceso de determinado rango, es posible tener un comportamiento lineal, así en general el sistema no lo sea. Esas no linealidades podrían también llevar a un modelo mucho más complejo o a una ecuación diferencial que no se resuelva tan sencillamente o que su manipulación requiera técnicas más avanzadas. Para tener un modelo más simple también es necesario no tener en cuenta la distribución de ciertos parámetros. Por ejemplo, es posible suponer que la masa está concentrada en un punto, cosa que sería más sencilla que la de suponer, o como realmente sucede, que la masa realmente está distribuida a lo largo de un cuerpo.
Esos conceptos lograrán obtener una mayor exactitud en el modelo que se precisa o en la obtención del modelo para el propósito que se haya escogido. Un sistema lineal invariante con el tiempo es aquel que está descrito mediante una ecuación de ese mismo tipo. Es una ecuación diferencial en la que los coeficientes de las derivadas son términos constantes y no son funciones del tiempo o no tienen exponentes diferentes de 1. La razón por la que se prefieran estos sistemas sobre los que son variantes con el tiempo o no lineales es porque se pueden aplicar técnicas muy sencillas, por ejemplo la transforma de Laplace, para convertir una ecuación diferencial en una ecuación algebraica que es mucho más sencilla de manipular. En la ecuación se pueden identificar las salidas y las entradas como funciones del tiempo. Normalmente la salida es alguna de las magnitudes que queremos monitorear o ver cómo se comporta, y las entradas son aquellas que de alguna forma modifican el comportamiento de esa salida. Para obtener modelos matemáticos hay básicamente dos enfoques. Uno, mediante la aplicación de razonamientos, en donde a través de principios generales de ciencias como la física, la química o la termodinámica o los balances de masa y energía, se pueden plantear una serie de ecuaciones para llegar a obtener un modelo matemático de un sistema físico. El otro enfoque es a través de la experimentación y análisis posterior de los datos obtenidos. En este enfoque, el sistema real se somete a algunas pruebas, se cambian las magnitudes de entrada, se miden las salidas y posteriormente esos datos tratan de ajustarse mediante una ecuación que prediga ese comportamiento real de los datos, obteniendo de esa forma el modelo matemático. En esta primera parte vamos a tratar el modelado a partir de la aplicación de principios. Esa metodología de ese modelado pues incluye los siguientes pasos: establecer los límites y objetivos del modelo. Esto quiere decir que es necesario que de partida se establezca cuál va a ser el propósito del modelo, cuál va a ser la entrada y cuáles son las posibles salidas o entradas del sistema. Dentro de ese mismo establecimiento de los objetivos del modelo se pueden establecer algunas hipótesis sobre lo que se quiere comprobar. Estas hipótesis se pueden plantear siempre y cuando se tenga un conocimiento adecuado del sistema real y cómo se comporta. Una vez haya hecho esto, el siguiente paso es comenzar a usar las leyes de conservación principalmente, como balances de materia y energía, y saber dentro de qué campo se va a aplicar el modelo para escoger adecuadamente el conjunto de ecuaciones. Cuando esas ecuaciones se hayan planteado, es posible que durante su escritura se puedan hacer algunas suposiciones o simplificaciones que harán que el modelo sea más sencillo, pero como vimos antes, sacrificando un poco de la exactitud del modelo. Después de que se han escrito las ecuaciones, se estima el valor de esos parámetros. Eso depende del sistema real, y cuando ya se haya asignado los parámetros, tenemos una ecuación que puede ser resuelta y simulada mediante algún software o tal vez por la aplicación directa de la ecuación que se obtenga en el tiempo. Después de esto, el paso siguiente es validar el modelo, que consiste básicamente en establecer qué tan cercano es el comportamiento del modelo con respecto a lo que sucede en el mundo real, pero ya en cantidades medibles. Como ejemplo para el modelado, vamos a observar un sistema térmico que consiste básicamente en un tanque al que le ingresa un fluido, en este caso particular un líquido. Hay un sistema de calentamiento que le suministra calor y un sistema de agitación. El propósito entonces hay que establecerlo, y es estudiar el cambio de temperatura del tanque. Por lo tanto, la temperatura del tanque será nuestra salida, es lo que queremos analizar, y veremos cuáles magnitudes pueden convertirse en una entrada o en magnitudes que de alguna forma afecten el comportamiento de la temperatura del tanque. Las condiciones para el modelo son las siguientes. Primero, la masa es constante. Para garantizar que la masa sea constante, el flujo de entrada y de salida deben ser iguales, por eso simplemente lo vamos a dejar como Q. Hay un sistema de aislamiento, puede ser logrado mediante un enchaquetamiento sobre el tanque para evitar pérdidas de calor o transferencia del calor del exterior hacia el interior del tanque. Adicionalmente, hay un sistema de mezcla que ayuda a que el fluido sea homogéneo y que las condiciones o características como densidades y temperaturas sean las mismas en cualquier punto al interior de ese tanque. Bien, la base para este modelo va a ser la conservación de la energía o un balance de energía.
Básicamente esa ecuación se puede escribir en los siguientes términos. La energía que entra es igual a la energía que sale más el cambio de energía acumulada del sistema. Cada uno de esos términos debe ser evaluado con el fin de tener el modelo matemático. Las formas de energía que se pueden considerar como energía que entra pueden ser la energía potencial, la energía cinética, la energía de flujo y la energía interna de la entrada. Hay una entrada de trabajo eléctrico que es el que hace la resistencia eléctrica sobre el tanque, y la energía que sale también puede ser en unos 4 términos que la energía que entra: energía potencial, energía cinética, energía de flujo y la energía interna. El cambio en la acumulación de la energía en el sistema se puede evaluar en términos de la energía interna del sistema. Si podemos considerar que la diferencia de nivel entre esos dos puntos es muy pequeña, entonces la energía potencial es la misma a la entrada y la salida y se puede cancelar. Lo mismo ocurrirá con la energía cinética si las velocidades de entrada y salida son similares. La energía de flujo y la energía interna pueden ser evaluadas en términos de la entalpía, tanto a la entrada como a la salida. La ecuación entonces se resumiría o se simplificaría a lo que sigue. Una entalpía que entra, un trabajo eléctrico hecho por la resistencia, una entalpía que sale y el cambio de energía del sistema. El paso siguiente entonces es determinar cada uno de esos términos en función de variables que puedan ser medibles dentro del sistema, como temperaturas, flujos, densidades, volúmenes, ese tipo de variables que pueden ser determinadas con mayor exactitud que estas, que son básicamente componentes o formas de energía mucho más complejas de medir. La entalpía de entrada puede ser establecida en términos de la entalpía específica, es decir, por unidad de masa multiplicada por la masa que entra. El trabajo eléctrico será la resistencia por el cuadrado de la corriente multiplicado por el tiempo, y la entalpía de salida de la misma forma, la masa que entra o la masa que sale multiplicado por la entalpía específica de salida. La energía que cambia en el sistema será el cambio en la masa del sistema por la energía interna específica del sistema. Bien, como estos términos de masa son difíciles de cuantificar y teniendo en cuenta que se trata de un líquido, es más sencillo medir el volumen, en este caso el flujo volumétrico, multiplicándolo por la densidad y por el tiempo para obtener la masa de entrada. Lo mismo para la masa de salida sería la densidad de salida del flujo multiplicado por la temperatura. Más sencillo que la masa del sistema es el volumen del tanque, que es constante, ya que se trata de un tanque rígido, que se puede entonces medir en términos de volumen multiplicado por la densidad de salida del tanque, de forma que la ecuación nos queda de esta forma. Ya se han reemplazado las masas por los respectivos densidad, flujo y tiempo. Y ahora, para aplicar un balance, como el tiempo cambia constantemente, entonces vamos a hacer un balance infinitesimal donde el tiempo se convierte en un diferencial del tiempo, de forma que la ecuación ahora tiene esta forma: el tiempo se ha convertido en un dt y el cambio ya es un diferencial, de forma que estamos camino de ecuación diferencial. Bien, para calcular los cambios de entalpía es posible hacerlo a través de esa expresión. El cambio en la entalpía específica es la integral desde la temperatura de referencia o una temperatura de partida hasta la temperatura a la que se quiere calcular por la capacidad calorífica a presión constante y pues el diferencial de tiempo, de temperatura. La temperatura en estado estable será entonces la temperatura de la que parte el sistema, y esta temperatura será la temperatura en la cual se encuentra el sistema en cualquier instante. Para simplificar un poco, podemos suponer que la capacidad calorífica es constante para que pues esta integral se convierta básicamente en una ecuación lineal. Esto es posible establecerlo siempre y cuando la diferencia de las dos temperaturas sea pequeña. De igual forma, el cambio de energía interna puede ser evaluado como la integral de C sub b entre la temperatura en estado estable y la temperatura en un instante determinado. Nuevamente, es posible establecer que la capacidad calorífica a volumen constante es constante dentro de la integral y tendríamos esta relación. De igual forma, esta diferencia está relacionando la temperatura inicial del sistema con la temperatura que tiene en cualquier instante. Por eso esta diferencia vamos a tratarla aquí adelante simplemente como el cambio respecto al valor en estado estable de la temperatura.
lo que se conoce como una variable de desviación. Por ejemplo, si la temperatura inicial era de 25 grados Celsius y la temperatura instante determinado por alguna de las variaciones en el sistema es de 28, entonces esta diferencia nos dará 3 grados Celsius. Por lo tanto, de aquí en adelante, el término que aparezca como TDT será la diferencia de temperaturas con respecto al estado estable. Aplicando esto a los dos, llegaríamos a este par de expresiones para calcular la entalpía, entrada y salida, y la energía interna del sistema, a través simplemente de la multiplicación de la capacidad calorífica por el cambio de la temperatura, a presión constante para la entalpía y a volumen constante para la energía interna. Reemplazando lo obtenido en el paso anterior en la ecuación tal como se llevaba, obtendremos esto, en donde ya se aprecian ahora unas magnitudes que pueden ser medibles como temperaturas o como corrientes, diferente a las magnitudes originales que no eran fácilmente cuantificables. Dividiendo por el diferencial de tiempo a ambos lados, se cancelan los términos a este lado y a este también. Además, estos tres términos, tanto el volumen del tanque, la densidad de salida y la capacidad calorífica a volumen constante, no cambian con el tiempo, por lo tanto pueden ser extraídos de este diferencial, llegando pues a esta relación. Para relacionarlo de una forma más directa con la forma de las ecuaciones usuales, podemos ver la ecuación invertida. Aquí simplemente se han invertido los términos, pero no se ha hecho ningún otro cambio adicional. Adicionalmente, si esta ecuación, como pueden observar, la temperatura es la que se deriva, y aquí aparece un término de temperatura, si cada uno de estos términos, estos cuatro términos, puede ser una temperatura, pues podemos convertirlos dividiendo por esta cantidad, que es el coeficiente de TDT. Dividiendo ambos lados por esa cantidad, llegaríamos a una ecuación diferencial. Este es el modelo matemático de nuestro sistema. Es un modelo, como pueden ver, matemático, es un sistema dinámico porque aparecen las derivadas, es un sistema de primer orden porque tiene únicamente la primera derivada y todos estos coeficientes son constantes, lo que lo convierte en un sistema lineal e invariante con el tiempo, que es mucho más amigable a la hora de trabajar con una solución del sistema. El modelo que se obtuvo tiene estas características. Esta es la ecuación y vamos a ver que todos los coeficientes o las características del sistema que pueden tener algún impacto sobre la temperatura de salida deberían estar incluidos y pues verificaremos si realmente lo están. Como características del sistema tenemos el volumen del tanque, que es constante porque se trata de un tanque rígido, la capacidad calorífica o volumen constante, que supusimos no cambiaba demasiado porque la diferencia de temperaturas iba a ser también pequeña, el flujo de entrada y de salida, que fue una condición de partida, que deben ser iguales para que no haya acumulación de masa dentro del sistema, la capacidad calorífica a presión constante del líquido de salida, la capacidad calorífica a presión constante del líquido de entrada, la densidad de entrada, el valor de resistencia eléctrica, que también será constante mientras el sistema esté constituido físicamente y no se cambien algunas condiciones como la longitud o el material del que está constituido, la densidad de salida del sistema. Como entradas tendremos en el modelo la temperatura de entrada del líquido al tanque, la corriente eléctrica. Estas dos magnitudes son las que al cambiar pueden producir algún efecto sobre nuestra salida, que en este caso es la temperatura del tanque. Recuerda que el propósito del modelo era obtener una relación entre la temperatura del tanque y las demás magnitudes que pueden de alguna forma influir en su comportamiento. Si queremos un modelo más simplificado, es necesario afectar un poco la exactitud del proceso. Sin embargo, el modelo simplificado puede de una forma grande facilitar el trabajo matemático posterior. Algunas suposiciones como las siguientes. Por ejemplo, para la mayoría de los líquidos la capacidad calorífica a volumen constante es aproximadamente igual a la capacidad calorífica a presión constante, lo que produce este efecto en la ecuación. Igualmente, las capacidades caloríficas de entrada y salida pueden ser muy parecidas debido a que los cambios de temperatura son pequeños y las densidades igualmente pueden ser iguales para cambios de temperatura pequeños. De esta forma tenemos un modelo más simplificado, son coeficientes conocidos que pueden ser calculados y medidos y llegamos nuevamente a un modelo de primer orden. La salida es la temperatura del tanque, la entrada la temperatura del líquido que ingresa y la corriente eléctrica que circula por la resistencia. Aquí hemos obtenido entonces un modelo simplificado aplicando el principio
o la metodología en la cual, a través de la aplicación de conceptos, teorías o leyes de conservación, se puede llegar a obtener un modelo del sistema. El siguiente paso sería entonces asignar valores en un modelo real y comparar qué tan consistente es el modelo real con el mundo, con el modelo que hemos obtenido a partir de la ecuación diferencial. Bien, con el fin de aplicar estos conceptos aprendidos, se propone la siguiente actividad. La idea entonces es obtener un modelo matemático para el sistema, el mismo anterior, un sistema térmico, pero con una variación importante, y es que ya no va a haber aislamiento. Es decir, que la temperatura al exterior, ya de alguna forma que se debe calcular, afectará el comportamiento de la temperatura del tanque, porque habrá transferencia de calor. En cualquier condición, por ejemplo, si la temperatura externa es más grande que la temperatura del tanque, pues habrá calor que ingrese al sistema, o al contrario, si la temperatura del tanque es mayor que la temperatura externa, pues habrá transferencia de calor hacia el exterior. Para llegar a este modelo se sugiere que el calor perdido, porque ya existe pues este término, se incluya en la ecuación mediante esta ecuación de la transferencia de calor, donde el calor perdido es igual al cociente integral de transferencia de calor multiplicado por el área y por la diferencia de temperaturas. En este caso entonces T sube será la temperatura externa y TDT la temperatura en cualquier instante de tiempo. Estaré atento entonces a sus preguntas y observaciones para la realización de esta actividad. Muchas gracias.